Buenas a todos, hoy vamos a hablar del tema de transformada Z y vamos a ver cómo la transformada Z es como la equivalente a la transformada de Laplace, pero en el mundo discreto. Entonces habíamos visto varias veces que las exponenciales complejas son autofunciones para nuestros sistemas LTI. Entonces nosotros podemos aplicar eso en un sistema continuo o discreto, ¿verdad? Entonces el caso discreto es el que vamos a ver hoy, en el que tenemos un número que es una exponencial compleja también, donde z es un número complejo y está elevado a la n. Ahora, la equivalencia es la siguiente, y creo que ya les había mencionado antes, pero ahora va a ser más evidente, que si nosotros tenemos e a la st, de ahora en más, no vamos a usar un tiempo continuo, sino que vamos a usar pasos de tiempo, y ese tiempo va a llamarse tiempo de muestreo normalmente para nosotros. Sin embargo, tienen que simplemente acostumbrarse más a eso, ¿verdad? Que van a ver mucho más adelante. Entonces, ahora vamos a hacer pasos discretos de lo que sería el tiempo de muestreo. Ok, entonces nuestra exponencial e a la st, entonces se convierte en e a la s por tm por n. Y esa e a la s por tm es lo que normalmente nosotros hacemos equivalente a nuestra variable z compleja, ¿verdad? Entonces, de esa forma, z se puede expresar de forma polar de esta forma, donde tenemos un radio y una fase, ¿verdad? Un ángulo con respecto al eje real positivo. Entonces, las cosas que antes en el plano S se veían de esta forma, como rectas paralelas al eje imaginario, ahora en el plano Z se van a ver como círculos, todos concéntricos al origen, de distintos radios, ¿verdad? Entonces acá yo tengo el eje en rojo, el eje imaginario, y vamos a ver que en el plano Z eso es como una circunferencia de radio 1. Luego cualquier cosa que esté a la izquierda, como vamos a tener una exponencial con parte real negativa, y es un número mayor a 1, vamos a tener que eso va a ser un círculo de radio inferior. Y luego, cuando tengamos algo que esté a la derecha del eje imaginario, vamos a tener algo con un radio que va a ser e elevado a una exponencial positivo, entonces va a ser algo de radio mayor, ¿verdad? El caso especial, como podemos ver ahora, en el plano S teníamos que el eje imaginario nos daba la transformada de Fourier. Ahora, en el plano Z, el círculo unitario nos da la transformada de Fourier discreta. Veamos algunos ejemplos rápidos de las transformadas Z para estas señales de acá. Vamos a ver el primer ítem. Tenemos a la n por u de n. Ok. Entonces, ¿cómo es la transformada Z de esta señal? Bueno, vamos a calcular. X de Z debe ser igual a la sumatoria para todo k de a la k por u de k por z elevado a la menos k. Esa es la transformada z. Entonces, como podemos ver acá, esta parte de acá nos va a convertir a esto una sumatoria desde 0 hasta infinito, no desde menos infinito hasta infinito. Entonces, de ahí vamos a tener que k va a ir desde 0 solamente hasta infinito, de a la k. Y bueno, algo que puedo hacer, ya que tenemos acá a la k y acá menos k, puedo poner eso en un paréntesis y me queda esto de acá. Finalmente, nosotros sabemos que esa sumatoria tiende a lo siguiente. Vamos a hacer acá un límite cuando h tiende a infinito, vamos a ponerle, porque no podemos obviamente usar en el infinito las cosas, ¿verdad? Va a ser el límite, va a ser 1 menos a por z a la menos 1, y acá arriba va a ser a menos, o sea, 1 menos a por z a la menos 1 elevado a la h, donde h es este límite superior. Ahora, cuando h tiende a infinito, dependiendo de la naturaleza de este número de acá, nosotros vamos a tener distintos resultados. Entonces, ¿cuál debe ser la naturaleza de ese número para que esta transformada exista?
La naturaleza tiene que ser que ese número debe ser de una magnitud menor a 1. ¿A qué me refiero con eso? La magnitud de a por z a la menos 1, recordando que esto es un número complejo, debe ser menor a 1. Porque si es que eso no ocurre, nosotros no vamos a decir que esto converge porque va a ser algo elevado a la infinito y entonces se va a disparar. Entonces tiene que pasar esto. Ahora, lo interesante es que esto de acá se puede reescribir como magnitud de a sobre magnitud de z. Y luego puedo multiplicar a ambos lados por magnitud de z y me quedaría que la magnitud de a debe ser menor a la magnitud de z. Entonces esto es lo que el equivalente en la transformada z de la región de convergencia. Es un círculo. Porque acá estamos hablando, cuando hablamos de la magnitud de z, hablamos de ese radio que tiene el número complejo z. Y cuando hablamos de la magnitud de a, también hablamos de un radio a. Entonces básicamente es eso lo que tiene que pasar. Hagamos un círculo unitario en el que esto se evidencia. Bueno, todavía no tenemos ejemplos con números, así que vamos al siguiente. Y después sí ya vamos a hacer ejemplos con números y va a ser todo más evidente. Pero básicamente llegar a esto de acá, es llegar a la región de convergencia y a la transformada, porque recuerden, cuando hagamos el límite y esto se cumpla, vamos a tener que eso de ahí va a ser igual a 1, voy a borrar un poco, 1 sobre 1 menos a la z menos 1, que si es que nosotros reordenáramos, si es que queremos, nos va a quedar z sobre z menos a. Entonces, como se puede ver ahí, tenemos un 0 en el origen y un polo en z igual a a. Ok. Podemos dibujar eso antes de pasar, ¿verdad? Deberíamos de evidenciar lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces tenemos acá esto, tenemos acá un polo en a y tenemos un 0 en el origen. Entonces básicamente eso sería nuestro diagrama de polos y ceros, ¿verdad? Y la región de convergencia es la región que está más grande de este círculo de acá. O sea, yo tengo este círculo y todo lo que está por afuera es la región de convergencia. Lo que está dentro y el mismísimo círculo no están incluidos. Vamos al siguiente ejercicio. Este dibujo me va a ocupar demasiado espacio, así que voy a borrar por ahora. Ahí está. Buenísimo, entonces vamos al ítem B. En el ítem B tenemos esto de acá, vamos a hacer la transformada de Fourier rápidamente. Vamos a llegar a una situación similar, ¿verdad? La sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de menos a la k por u de menos k menos 1 por z a la menos k. Genial. Entonces vamos a ver lo siguiente. Lo que tenemos que notar es que, bueno, tenemos u de menos k menos 1. Vamos a ver qué significa eso. Esto de acá tiene que ser mayor o igual a 0 para que este empiece a ser 1. Entonces, menos k menos 1 debe ser mayor o igual a 0 para que esta sumatoria empiece a tener términos. Entonces, directamente podemos decir que menos 1 debe ser mayor o igual a k. Ok, entonces de ahí podemos sacar que esta sumatoria se va a convertir en una sumatoria desde k igual a menos infinito hasta menos 1. Y luego vamos a tener menos a elevado a la... Bueno, podríamos agrupar esto de tal forma que nos quede esto de acá. Muy similar a lo que teníamos antes. Sin embargo, si nosotros queremos hacer una sumatoria como esta que está acá, no podemos hacerlo si es que estos subíndices de acá son negativos, porque esa es una sumatoria que va en sentido contrario, entonces las cosas son un poquito diferentes. Así que vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Lo vamos a tener acá menos k, en cuyo caso acá me va a quedar algo distinto. Entonces
vamos a tener a a la menos 1 por z, perdón, y todo eso elevado a la menos k. Entonces, yo podría hacer un cambio de variable, decir que k ahora va, o sea, menos k ahora va a convertirse en k. Entonces los límites también van a cambiar. Y de esa forma los límites también van a cambiar de signo. Entonces me va a quedar una sumatoria. Estos dos se pueden cambiar de lugar, por cierto, porque es una sumatoria, entonces no afecta. Bueno, entonces al cambiar de lugar estos, me quedaría desde 1 hasta infinito, de menos a la menos 1 por z, todo eso elevado a la k. Genial. Y ahí sí ya podemos hacer nuestra formulita de siempre, ¿verdad? En nuestra formulita de siempre, nosotros tenemos que primero tenemos que multiplicar, bueno, acá tenemos un menos 1, primero que nada. Después tenemos que multiplicar por el primer término de la sumatoria. El primer término de la sumatoria va a ser a la menos 1 por z. Entonces, a la menos 1 por z, o lo que sería lo mismo, si es que les parece mejor eso, y créanme, les va a parecer. Esto es lo mismo que tener 1 sobre a por z a la menos 1. Y acá abajo sí vamos a tener 1 menos, a ver, en este caso en particular, creo que sería mejor si es que tenemos acá abajo en el otro orden. Entonces vamos a tener el primer término de esta parte, que sería a la menos 1 por z, menos 1, y acá vamos a tener el último término, que sería esto de acá a la infinito, ¿verdad? Perdón, a la infinito. Obviamente tengo que hacer el límite y eso si es que quiero ser correcto ahora, pero bueno, sabemos cómo va eso, ¿verdad? Entonces directamente, como esto tiene que tender a 0, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que esto va a ser igual a menos 1 por menos 1, eso se va a volver 1 positivo. Entonces me va a quedar 1 sobre, y bueno, tengo que multiplicar esto con esto, ¿verdad? Esto con esto. Entonces vamos a hacer eso. Me va a quedar en el primer término 1 menos a por z a la menos 1. Y la región de convergencia tiene que ser tal que este término se vuelva a 0, ¿verdad? Entonces para que ese término se vuelva a 0, tenemos que tener que a la menos 1 por z debe ser un número cuyo módulo debe ser menor a 1, ¿verdad? Entonces, para que eso ocurra, tiene que pasar que el módulo de z tiene que ser menor al módulo de a. Y bueno, de ahí sacamos una nueva región de convergencia bastante interesante, porque ahora, en vez de tener como teníamos hace rato, vamos a tener acá un círculo de vuelta, donde acá tenemos al polo en a, y ahora la región de convergencia va a ser lo que está adentro de ese círculo, no lo que está afuera como en el ejercicio anterior. Entonces pueden notar la diferencia entre las regiones de convergencia de esta señal de acá y de esta señal de acá. Sin embargo, ambas tienen la misma transformada z, como pueden ver acá. Vamos a un siguiente ejemplo y ahora sí ya podemos usar directamente esas fórmulas que acabamos de deducir, esta de acá y esta de acá, ¿verdad? Que son iguales, pero la región de convergencia son distintas dependiendo de cada caso, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar este tema de acá y vamos a hacer súper rápido todo esto. Ahí está. Ahí y ahí. Súper. Bueno, vamos a hacer en color verde. Para el primer caso tenemos lo siguiente. Tenemos un medio elevado a la n por u de n, ¿verdad? Está escrito de forma distinta. No se vayan a preocupar por eso. Es la misma cosa. Entonces acá tenemos x de n, ¿verdad? Super. Después tenemos un tercio elevado a la n por u de n. También sabemos cómo hacer esa parte. Y ahí tenemos menos 2 elevado a la n por u de menos n menos 1. Entonces, ¿cómo va a ser la función, o sea, la transformada z de esta señal? Muy sencillo. La transformada z de esta señal va a ser así. En el primer caso vamos a tener 1 sobre 1 menos un medio por z a la menos 1.
En la segunda parte vamos a tener 1 sobre 1 menos 1/3 por z a la menos 1. Y en la tercera parte vamos a tener también 1 sobre 1 menos 2 por z a la menos 1. Pero las regiones de convergencia son importantes, ¿verdad? Entonces vamos a anotar las regiones de convergencia. Para esta de acá, la región de convergencia claramente va a ser que el módulo de z debe ser mayor a 1/2, o sea, al módulo de 1/2. Luego para esta va a ser que el módulo de z debe ser mayor al módulo de 1/3. ¿Ok? Y finalmente para esta va a ser que el módulo de z debe ser menor al módulo de 2. Entonces, ¿cómo va a verse nuestra región de convergencia? Vamos a anotar. Tenemos acá, digamos que acá tenemos 1/2, ¿verdad? 1/2. Después 1/3 es menor que 1/2, entonces por acá 1/3, 1/2. Y finalmente por acá podemos tener 2, ¿verdad? 2. Digamos que acá tenemos 1, la verdad que no está involucrado 1, pero bueno. Lo que sí que, lo importante de todo esto es que básicamente nuestra señal tiene que tener, tiene que tener una región que esté entre estos anillos de acá. Este anillo de 1 no voy a poner tan bien, pero este de 2 sí. Así. Entonces, básicamente tiene que ser menor a 2 y tiene que ser mayor a 1/3 y a 1/2. Entonces, como tiene que ser mayor a 1/3 y a 1/2, se queda con el de 1/2 y con el de 2, ¿verdad? Nos quedamos con esos dos y ahí marcamos la región de convergencia como el anillo que se encuentra entre esas dos regiones. Así. Entonces podemos pintar acá de la forma que nos parezca más cómoda y nos va a quedar toda esa región de ahí. Espero no haya problemas con eso y si tienen, por favor, pregúntenme cuando puedan, ¿sí? Bueno, entonces lo interesante de esta región de convergencia es que le contiene al círculo unitario. El círculo unitario se encuentra acá en medio para esta región de convergencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Podemos decir nosotros que esta señal de acá tiene transformada de Fourier y por lo tanto es estable, ¿verdad? Entonces este sistema es estable sin necesidad de hacer ninguna transformación, ni escalado, ni nada por el estilo. Bueno, vamos a un último caso, solamente puse acá porque a veces pensamos que porque tenemos números complejos las cosas son muy diferentes, pero en realidad son exactamente lo mismo. Si nos ponemos a pensar en este ejercicio, tenemos acá un número a elevado a la menos n, entonces sería, ok. Entonces vamos a hacer el número de vuelta, vamos a escribir acá, esto sería lo mismo que tener 1/2 por e a la menos j por 3 elevado a la n por u de n, ok. Entonces esto sería lo mismo que el caso de a a la n por u de n. Y por lo tanto, creo que es bastante evidente que la transformada de esta señal, la transformada z, ¿verdad?, es igual a 1 sobre 1 menos a por z a la menos 1. Que sería lo mismo que en este caso, ¿a qué es igual? Es igual a esto. Entonces, 1/2 por e a la menos j por 3 por z a la menos 1. Y lo importante es la región de convergencia. La región de convergencia debe ser tal que el módulo de A debe ser menor al módulo de Z. Entonces, directamente tiene que pasar que 1/2 debe ser menor al módulo de Z. En este caso es 1/2 porque el radio de este número complejo es 1/2, ¿verdad? Esta es una exponencial imaginaria pura. Bueno, quedamos así entonces. Ese sería nuestro último ejercicio de esta parte. Vamos a ver, tenemos otro acá. Voy a subir un poquito para que tengamos más espacio, ¿verdad?
Ahí estamos. Entonces nos dice lo siguiente. Tenemos que graficar las regiones de convergencia para las siguientes condiciones en este sistema que está acá, ¿verdad? Entonces nos dice región de convergencia para las siguientes condiciones considerando la transformada y nos da esta transformada. Entonces yo ya hice el trabajo de dibujar los circulitos por ustedes. En el examen obviamente ustedes van a tener que dibujar los circulitos y eso, pero es solamente para ahorrarnos tiempo que estoy haciendo esto. Entonces la región de convergencia cuando nuestra señal sea derecha, ¿cuándo es derecha? Cuando tiene un escalón unitario que mira hacia la derecha en el eje del tiempo. Entonces, o sea, no necesariamente esa es la definición, pero espero que con eso me entiendan a qué me estoy refiriendo. Entonces, cuando nuestra señal es derecha, nosotros tenemos acá un polo en 2 y en un medio, como se puede ver. Entonces, como tenemos dos polos, tiene que estar lo más a la derecha posible de todos los polos. Por lo tanto, nuestra señal va a estar, o sea, nuestra región de convergencia va a ser toda la región que rodea a este círculo que está acá. Hasta el infinito, ¿verdad? Así. Bueno, luego tenemos qué pasa si la señal es izquierda. Si la señal es izquierda, nuestra señal, o sea, nuestra región tiene que estar a la izquierda del polo más pequeño. Entonces tiene que ser el círculo que se encuentra dentro del polo que tiene el círculo más pequeño, ¿verdad? Entonces esta es la región de convergencia en este caso. ¿Y qué pasa cuando mi señal es bilateral? Bueno, en este caso podría haber dos situaciones, pero vamos a imaginar la situación más sencilla. Si mi señal fuera bilateral, podría ocurrir dos cosas. Podría ser que esta parte sea la parte izquierda y que esta parte sea la parte derecha, en cuyo caso no va a haber una región de convergencia. Porque, ¿qué es lo que pasa si eso ocurre? Si eso ocurre, tiene que pasar que Z tiene que estar en esta región y en esta región a la vez, cosa que es imposible. Entonces, si mi señal es bilateral, la única opción para que realmente converja la transformada de Fourier es que esta parte de acá sea izquierda y que esta parte de acá sea derecha. En cuyo caso mi región de convergencia va a ser todo este círculo que estoy pintando acá. O sea, es un anillo, como pueden ver. Y algo interesante que puedo decirles ahora es que cuando el anillo va hasta el infinito, también se dice que es un anillo, o sea, porque el infinito no es pues parte de nuestro intervalo, porque el infinito no existe y todo ese tema, todo un tema de teoría de matemática y todo eso. No quiero preocuparles con eso, pero así nos queda. Así. Entonces, básicamente, de todas estas regiones de convergencia, la única para la cual tenemos que nuestro sistema va a ser estable es cuando nuestra señal es bilateral. En otros casos, nuestras señales, como pueden ver acá, no le contienen el círculo unitario y por lo tanto hay un problema ahí. Vamos entonces para más ejercicios ahora. Bueno, estos últimos que les voy a mostrar son propiedades solamente para poder cerrar la clase y mostrarles un poquito sobre las propiedades antes de tener ejercicios más complicados en la clase que viene. Entonces vamos a empezar con esta propiedad, la propiedad del escalado en el tiempo, ¿verdad? Perdón, el escalado en Z. Si yo tengo un escalado en Z y básicamente yo sé esto, ¿verdad? Yo sé que una señal tiene una cierta transformada que tiene esta forma, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una segunda señal con una segunda transformada que tiene esta forma, ¿cómo se ve esa segunda señal en relación a la señal original? Y bueno, y vamos a ver. Si yo tengo que x2 de z es igual a x de alfa z, eso básicamente es un escalado en z, ¿verdad? Eso tiene que ser la sumatoria para todo k de x de k por alfa a la menos k
por z a la menos k. En cuyo caso, ahí nos quedaría de vuelta la sumatoria, ya saben para qué, de x de k, bueno, vamos a escribir mejor, ¿verdad? X de k por alfa a la menos k, por z a la menos k. Entonces, básicamente, mi señal x2 de n, yo podría decir que va a ser igual a x de n por alfa a la menos n. Así. Porque esa es la señal que tiene esta transformada, ¿verdad? Entonces, creo que queda bastante evidente porque un escalado en z nos proporciona esta señal en el dominio del tiempo. Vamos al siguiente. En el siguiente hablamos de desplazamiento en el tiempo. Este es otro caso particular bastante sencillo. Bueno, ¿cómo se va a ver la transformada de Fourier de esa señal? Bueno, x2 de z debe ser igual a la sumatoria para todo k de x2 de k por z a la menos k. Pero el tema es que x2 de k es igual a otra cosa. Entonces tenemos la sumatoria de x de k menos n sub 0 por z a la menos k, ¿verdad? Y bueno, lo que tenemos que hacer acá es un cambio de variable. Entonces, acá tenemos para todo k, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un cambio de variable en el que ahora k menos n sub 0 va a ser igual a q, por lo cual cuando k tienda a menos infinito o a más infinito, la verdad que no importa, también va a pasar que q va a tender a menos infinito y a más infinito porque no les cambia el signo acá, entonces se corresponde perfectamente. Y finalmente voy a hacer el cambio de que q más n sub 0 es igual a k. Ok, entonces de esa forma acá me va a quedar sumatoria de x de q por z a la menos k. Bueno, y menos k ahora es menos q menos n sub 0. Finalmente, ahí me va a salir que z a la menos n sub 0 es una constante solamente. Entonces z a la menos n sub 0 por sumatoria de x de q por z a la menos q. Y esa es la transformada z de nuestra señal original x, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que finalmente eso va a ser igual a z a la menos n sub 0 por x de z. Y esa es la relación que existe entre estos dos amigos de acá. Bastante sencillo, un cambio de variable solamente. Ahora vamos a hablar de la primera diferencia. Y para la primera diferencia nosotros podríamos usar lo que usamos recién o podríamos hacer todo de vuelta. Yo voy a usar personalmente lo que usamos recién porque va a ser más sencillo. Entonces, vamos a usar lo que usamos recién, ¿verdad? Tipo, el proceso es exactamente igual si es que no lo hacen. Pero bueno, nosotros tenemos que x2 de z va a ser igual a, ya que la transformada z es lineal, va a ser igual a x de z menos la transformada z de esta señal x de n menos 1, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros acabamos de ver? Lo que nosotros acabamos de ver es que si nosotros tenemos una señal que es un desplazamiento en el tiempo de otra señal, su transformada es directamente z elevado al desplazamiento por la transformada de la señal. Entonces esto sería igual a x de z por, o sea, menos z elevado a la menos 1 por x de z. Y finalmente la primera diferencia de una señal, que sería algo equivalente a la derivada de una señal en tiempo discreto, sería lo siguiente: x2 de z, o sea, ya ven, la transformada de una derivada entre comillas, ¿verdad?, de una señal es lo mismo que 1 menos z a la menos 1
de x de z, así. Entonces, con eso terminaríamos la clase de hoy. Espero les haya ayudado a entender un poquito este tema de forma introductoria. Y si tienen dudas o preguntas me pueden hacer en cualquier momento. Ustedes saben dónde encontrarme y cómo escribirme y eso. Espero les haya ayudado la clase. Si tienen dudas, por favor díganme. Nos encontramos la próxima.